Cuesta un poco imaginarse que de aquí o de aquí lleguemos a esto. Nosotros con Sebastián y Javiera, que es nuestra otra socia, fuimos compañeros de magíster en la universidad y el proyecto de tesis de Seba con la Javi se trató de básicamente encontrar formas de extender la vida útil del plástico, que es un material diseñado prácticamente para durar mucho tiempo, pero que ocupamos como casi una ínfima fracción de ese tiempo. Y en esa búsqueda por decir, bueno, ¿cómo podemos transformar el plástico para que lo podamos seguir utilizando? Fue que llegaron a la fibra. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Qué es lo que buscan ustedes con esto? O sea, te da más opciones en cuanto al trabajo artesanal, porque en el fondo, bueno, hace poco terminamos de tejer un trabajo en el cual las guías sobre las cuales uno tejía eran la fibra más gruesa. ¿Ya? Entonces tú tienes la fibra más gruesa que hace las guías sobre donde yo voy a tejer el dibujo con la fibra más delgada. Que hace la base en el fondo del tejido. Claro, y ese es un ejemplo, porque hay otros ejemplos donde te sirve para hacer algunas terminaciones. Eso te iba a decir, o por lo menos está la más gruesa, diría yo, en ese pisito, Sí. que es igual al que en el que estás usando tú, en el cual estás sentado Sí, tú. sí. Claro, y acá, por ejemplo, hay dos grosores de fibra. Y aquí hay dos, entonces una más gruesa y una más delgadita. Claro. Cuéntame cómo fue ese primer acercamiento, porque yo me imagino que llegar a Chimbarongo, entiendo que tienen proyectos también en Chiloé, no es como llegar y decirle, bueno, usted ahora, señora tal o cual, aquí tiene, póngase a trabajar y a trenzar. ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué unas comunidades versus otras? La verdad es que fue, no exactamente así, pero más o menos, porque fuimos ¿sí? literalmente a Chimbarongo con el material en la mano a buscar artesanos, a mostrarles y más que, o sea, lo que hacíamos era preguntarles si les interesaría probarlo. Lo que nosotros buscamos y hemos descubierto que funciona al complementar con la fibra de plástico reciclado es que hay un ahorro de material en primer lugar porque no se necesita ocupar la misma cantidad de mimbre, sino hemos preocupado de tratar de llegar a un precio que funcione para los artesanos. Lo que les preguntamos más o menos así, ¿cuánto tendría que valer esto para que sea práctico utilizarlo? O el mismo reconocimiento que ha tenido el mimbre del Chimbarongo ha llevado a que en algunos casos se exporte el material y que no siempre está disponible para trabajar localmente, o a veces también la estacionalidad puede afectar. Hay como incluso temas de cambio climático que van cambiando como la misma estacionalidad de las fibras que termina afectando a la producción. El bokeh en particular se ha vuelto mucho más escaso a como era antes, porque a diferencia del mimbre, el bokeh no se cosecha, sino que se tiene que recolectar así como salvajemente es el bokeh, ¿no? en los cerros. Claro, este es el bokeh. El bokeh sí está menos disponible hoy por hoy. Sí, sobre todo este es el bokeh pilpil de la zona de Mariquina. Lo que es más blanco es bokeh y lo que se ve de colores es la fibra de plástico. Esto es paja de trigo. Esto también fue una exploración. Esto lo hizo la artesana María Brito de Ñingüe. Porque la paja de trigo en sí también tiene un proceso bien largo de preparación. Y normalmente lo que se hace son cuelchas, que vendrían a ser esta tirita. Claro, y después esto se cose. Entonces lo que hizo María fue ver cómo podía incorporar la fibra al trenzado de la cuelcha. ¿Cómo llegas a poder atreverte a un material tan diverso como este y por qué te hace sentido en tus obras? Trabajo más específicamente en la técnica de microcestería. Empecé a buscar algo que se pudiera vincular con el tema del plástico y del reciclaje. Y buscando en internet, casualmente encontré una empresa, Plastic Loop, que eran chilenos. Entonces aunque dicen que nada es casual. Claro, sí, es verdad. Para mí era más interesante que fueran chilenos. Claro que sí. ¿No? Y ahí entonces llegaste, por ejemplo, a creaciones como esta. Esta serie se llama La futura ancestralidad. Entonces un poco me enfocaba al tema de cómo hoy en día estamos sumergidos en el plástico. Los mares llenos de plásticos, la tierra llena de plástico. ¿Qué está pasando con esos procesos? Entonces, ¿cómo en el futuro, en el fondo, vamos a terminar? O sea, nosotros ya absorbemos plástico al respirar. Claro o en la comida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser ese futuro nuestro con seres vivos que van a adaptarse al plástico? Entonces era generar como estos capullos que están albergando una nueva vida
Entonces, ¿qué va a salir de acá adentro? Creemos que el valor de la artesanía, si no está en los objetos, también tiene que ver con una forma de hacer las cosas, de entender procesos, sobre todo, por ejemplo, los ciclos naturales. Actualmente como que nos olvidamos, como que nos preocupamos de consumir muchas veces, pero no de cómo se hace y el impacto que tiene lo que consumimos. En el fondo creemos que el valor de la artesanía está un poco en eso, en una forma de producir o una forma de entender las cosas que utilizamos que no se debería perder. Este plástico que estoy usando está nuevo porque se ocupó una vez, lo recuperamos y se puede usar un montón de veces más. ¿Cuántas veces más se puede utilizar? Nosotros hemos probado 10 veces que pase por el proceso, por la extrusión. Pero de que se pueda más, o sea, es lo que hemos probado. Genial lo que están haciendo y además para aquellos que se quieran acercar, en este caso a Plastic Club, a poder proponer, me imagino que están abiertos también a iniciativas nuevas y a poder darle todos los usos que sean posibles a esta materialidad que han ido encontrando y de la cual le han ido tomando también el cariño, así como rescatando oficios. Muchísimas gracias a los dos.